Soy José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá. Nací el 24 de diciembre de 56 en la ciudad de Chitré, Panamá. Sí, existieron como unos preámbulos. La experiencia de niño, después pasó una niñez entre la normalidad de interrogantes, la adolescencia, que la viví un poco sin muchos traumas, pero sí hay fechas que han marcado mi vida. Y después ahí en mi casa, de forma muy sencilla, le pedí al Señor que se manifestara también. Y bueno, como que se reveló lo que ya estaba como fluyendo en mi existencia, ¿no? A partir de ahí, cuando rezaba era distinto, la Sagrada Escritura ya me hablaba, descubría en ella lo que Dios, descubría lo que Dios quería decirme, ¿no? Ahí fue cambiando la perspectiva mía de ir descubriendo a Dios en determinados también momentos, ¿no? Oración, escritura y para mí lo maravilloso, la Eucaristía. Y ya todo esto me ha ayudado para, de verdad, descubrir la presencia de Dios ya en toda mi vida. Yo ya no es solo en un recinto sagrado. Yo trato de descubrir a Dios en las cosas más pequeñas. Yo creo que, yo digo, para mí, el secreto mío de verdad es que descubro a Dios en las cosas pequeñas y cotidianas de la vida, ¿no? Trato de hacer eso. Personalmente puedo decir, ¿no? Yo no realizo nada, sobre todo ahora llevo 28 años de sacerdote, pero no hago nada sin antes primero presentárselo a Dios, ¿verdad? Sentí paz, eso, algunas veces, en algunos momentos, un llorar que no sabía de qué, de gozo. Lloraba y no sabía, pero lloraba mucho y cualquier cosa estaba como muy sensible en esos primeros momentos que yo le llamo como de enamoramiento, ¿verdad? Siempre ese primer momento te hace que el corazón se te hace pequeño, miras la vida así deslumbrante, pero después viene la normalidad. Son instantes, ¿verdad? Son instantes que incluso le pierdes miedo hasta morir. Hay momentos así que dices, bueno, esto es ya, pero después vuelves a la vida diaria y ordinaria con su luz. Por un lado sentí que como a pesar de asumir como un gran peso, sentía también, sentía liviano, ¿no? Esas contradicciones que había, ¿no? Fue hace 17 de diciembre, a las 10 de la mañana, los preámbulos, fue toda una noche casi sin dormir, ¿no? De meditar, pensar. Dos momentos, tanto en la ordenación presbiteral como episcopal, que son como los momentos más fuertes. Es cuando te tiras al suelo y escuchas todas las letanías de los santos, ¿no? Sí. Y luego ya la imposición de manos del obispo. Sientes como esa fuerza de todo el presbiterio y el obispo te impone las manos y los otros sacerdotes que también acompañan, ¿no? Sientes ahí la fuerza que vas a tener para
celebrar tu ministerio y luego te ungen las manos, ¿no? Y creo que también ya como cumbre de eso es cuando te revisten la casulla y ya sientes que como que hay ahí ese peso y ese vacío que vas a vivir tu ministerio ya revestido como sacerdote, y hay algo que no sabes cómo. Y bueno, todo esto, honestamente lo digo, desde mi sacerdocio, está iluminado como hay dos pasajes de la Escritura que son las que le doy vuelta siempre, ¿no? Una es la de Juan el Bautista. No soy digno de desatar la sandalia. Yo pienso que ese es nuestro papel. Y la que me viene siempre, cada vez, es Jesús lavando los pies a sus discípulos. Creo que esa es la inspiración del ministerio, va por esa línea. Jesús en la última cena lavando los pies. La grandeza nuestra está en estar de rodillas sirviendo a los demás. En estos años sí hay temores también, ¿no? Uno de mis grandes temores es que en lugar de poder yo opacar, que la gente se quede en el mensajero y no en el mensaje. Eso sí me aterra, que yo no sea capaz de apuntar el mensaje que es Jesús y se puedan quedar en la mediación, ¿no? Eso sí. Mi mayor deseo para Panamá es que, en primer lugar, pudiéramos querernos todos y que todos tuviéramos las mismas oportunidades, que no nos complicáramos la vida. La gente en Panamá se enreda mucho la vida, y yo creo que la vida es que aprendiéramos que la vida es mucho más sencilla y menos complicada de la que nosotros pensamos que es.